Buenos días, estimados aprendices. Les doy la bienvenida una vez más a una interacción, a una nueva oportunidad para aprender. Estamos en la unidad didáctica matemática. Espero sea de mucho provecho y aprendizaje para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Haciendo una recapitulación de las clases anteriores, recordemos que nosotros habíamos trabajado con los números racionales y habíamos dicho que esos números tienen la forma de una fracción, son los que están formados por el conjunto de las fracciones. Y esas fracciones tenían la forma de A sobre B. El día de hoy vamos a trabajar con las operaciones que podemos realizar o que se pueden realizar con esos números, con esos valores, con esas fracciones. Y el primer caso que vamos a trabajar es la adición de números racionales. Iniciando entonces con la adición, es decir, la suma de números racionales, vamos a estudiar dos casos. El primer caso que vamos a estudiar es cuando tenemos una suma de racionales con igual denominador. Recordemos que un número racional tiene la forma de fracción A sobre B. Entonces decimos, les voy a dar primeramente la forma general, es decir, con letras. ¿Para qué? Para que todos sepamos que esas letras pueden ser cualquier número entero. Entonces en la forma general dice, la suma de un número racional, tenemos el número racional A sobre B, donde A y B pueden ser cualquier valor, exceptuando el 0 en la B. B tiene que ser necesariamente distinto de 0. Eso lo habíamos trabajado en la clase anterior. Con otro racional C sobre B. Fíjense en los dos valores que tenemos en los dos números racionales, A sobre B y C sobre B. ¿Qué tienen en común? El denominador. Entonces estamos en el caso de la suma de números racionales con igual denominador. ¿Qué se hace en este caso? Está dada por, es decir, esa suma va a estar dada por la suma del primer número racional, A sobre B, más C sobre B. ¿Cómo se va a realizar? Se suman los numeradores y se coloca una sola vez el denominador, es decir, A más C sobre B. En forma particular, aquí tenemos este ejemplo. Tenemos entonces, me piden hallar la suma del número racional 2 más 5 más el número racional menos 1 sobre 5. ¿Qué tienen en común? Como habíamos visto en la forma general, el denominador. Aplicamos la regla que les acabo de dar. Me dice que sume los numeradores, sería 2 más menos 1 y colocamos una sola vez el denominador, que sería el 5. Entonces, ¿qué realizamos? Fíjate que yo tengo acá más y menos. Están multiplicando los signos. Multiplicamos esos signos. Más por menos, menos. 2 menos 1. Y me quedaría 2 menos 1, 1 sobre 5. Y ese es el resultado final. Entonces ya sabemos que cuando nosotros tenemos suma de números racionales, es decir, de fracciones, donde el denominador es igual, se suman los numeradores y se coloca una sola vez el denominador. Resolvemos la operación y al final nos da el resultado. Vamos a ver ahora la suma de números racionales cuando los denominadores son diferentes. En esta parte vamos a ver dos casos. El primero es el siguiente. Voy a dar la forma general y luego el ejemplo, que es un caso particular. Dice, sean los números racionales, tenemos dos números racionales, A sobre B y C sobre D. Podemos observar entonces que los denominadores son distintos. Dice, la suma de ambos números viene dada por, yo voy a sumar la primera fracción, es decir, el primer número racional, A sobre B, más C sobre D. Y se utiliza la siguiente regla. Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, A por D, más el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción, C por B. Y el denominador de la nueva fracción va a ser el producto o la multiplicación de los denominadores, B por D. En forma particular, es decir, un ejemplo tenemos acá. Tengo el número racional menos 3 sobre 10 más 2 sobre 9. Fíjense entonces que tenemos una suma de fracciones donde los denominadores son diferentes. Voy a aplicar esta regla.
Multiplico entonces menos 3 por 9. Lo coloco de este lado, en el numerador de la nueva fracción. Menos 3 por 9. Encierro entre paréntesis el menos 3 para saber que está multiplicando con el 9. Más, porque es una suma, estamos en la suma de fracciones con diferente denominador, más 2 por 10. Aquí está, el punto significa que ambos valores están multiplicando. Y el nuevo denominador sería el producto de los denominadores, 10 por 9. Multiplicamos, resolvemos todas las operaciones y vemos el resultado final. Menos 3 por 9 es menos 27. Recordemos que menos por más es menos y 3 por 9, 27. Más 2 por 10, 20. Sobre el denominador que es 10 por 9 y eso da 90. Resuelvo la operación. Fíjense que en el numerador tengo suma de valores con diferentes signos. ¿Qué se hace? Restamos los valores y colocamos el signo del número mayor. Menos 27 más 20 da 7 y como 27 tiene el signo negativo, entonces colocamos menos 7 sobre 90. Y este es el resultado final. Entonces, cuando tenemos suma de números racionales con diferentes denominadores, lo que hacemos es aplicar, en el primer caso, esta regla. A por B más C sobre B en el numerador y el denominador sería el producto de los denominadores. Resolvemos todas las operaciones y al final me da el resultado. En el segundo caso que vamos a ver, también en la suma de números racionales con diferentes denominadores, dice, sean las fracciones A sobre B y C sobre D. Es decir, fíjense que tenemos dos fracciones donde los denominadores son distintos, es decir, estamos en este caso. La suma de ambos valores, A sobre B más C sobre D, lo determinamos hallando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Recordemos que el mínimo común múltiplo se determina hallando, descomponiendo en los factores primos los valores de los denominadores. Y luego tomamos los valores comunes y no comunes con el mayor exponente. Veamos un caso particular, es decir, un ejemplo. Tenemos acá este ejemplo. Me piden hallar el resultado de la suma de las fracciones menos 4 sobre 15 más 2 sobre 9. Lo primero que debemos hacer entonces es determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, lo voy a hacer de este lado. El mínimo común múltiplo de 15 y 9, que son los denominadores que me están pidiendo o que me están dando, determino los factores, los descompongo. Digo 15 tercera de 15, 5, quinta de 5, 1, y así descompongo también el 3. Fíjense que tenemos entonces de este lado 3 por 5 y aquí tenemos 3 a las 2, es lo que queda. Por la definición de mínimo común múltiplo, entonces, tomamos los comunes y no comunes con su menor exponente, con su mayor exponente. ¿Qué sería? Aquí está el 3, que es común en ambos, y tenemos el 3 a la 2. 3 a la 2 por el que no es común es el 5 y tomamos el 5 también. 3 a la 2 es 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Por 5, 45. Entonces el mínimo común múltiplo de 15 y 9 es 45. Esto es recapitulando clases anteriores hasta de primaria. Ahora bien, nos devolvemos entonces a la operación dada. Me piden hallar el valor o el resultado de la suma de las fracciones, menos 4 sobre 15 más 2 sobre 9. Colocamos, ya determinamos el mínimo común múltiplo, que es 45. Ese va a ser nuestro nuevo denominador. Ahora bien, ¿qué hacemos? Dividimos el 45 entre cada uno de los denominadores y el resultado lo multiplicamos por el numerador. Es decir, 45 por 45 entre 15 es 3. 45 entre 15 es 3. Ese 3 lo vamos a multiplicar por el numerador. 3 por menos 4 me da menos 12. Más, que es este más que está acá, 45 entre 9 da 5. Multiplicado por el 2 me da 10. Menos 12 más 10, suma de valores con distintos signos. Se resta y se coloca el signo del número mayor o del que tenga mayor valor absoluto, que en este caso es el 12.
Menos 12 más 10 es menos 2 sobre 45. Y ese es el resultado final. Vamos ahora entonces a estudiar un caso especial de la adición en Q. Recordemos que Q mayúscula significa conjunto de números racionales, que es el formado por todas las fracciones. Ese caso especial vamos a trabajar cuando es un número entero y un número racional, es decir, vamos a sumar valores mixtos, enteros y racionales. En este caso particular tenemos 2 más 1 sobre 3, el número entero 2 más 1 sobre 3, que es el número racional. Pero recordemos que todo número entero se puede escribir también como un número racional. ¿Cómo? Si yo coloco 2 entre 1, la fracción no se me altera o el resultado no se altera. 2 entre 1 sigue siendo 2. Es decir, cualquier número entero también se puede escribir en forma de racional colocándole el 1 en la parte del denominador. Y resolvemos la operación. 2 sobre 1 más 1 sobre 3 es igual. En el numerador multiplicamos en cruz 2 por 3 el primer valor más 1 por 1 el segundo. Y el denominador sería multiplicar 1 por 3 y sería el mismo tema. Y resolvemos las operaciones. 2 por 3, 6 y 1 por 1, 1 sobre 3. 6 más 1, 7 entre 3. Entonces podemos sumar valores mixtos que son números enteros con números racionales, de esta forma. Y ese es el caso particular que vamos a estudiar el día de hoy. A partir de acá vamos a trabajar entonces con las propiedades de la adición en Q, es decir, las propiedades de la adición con los números racionales. Y como podemos observar, vamos a trabajar 4 propiedades: la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento opuesto y el elemento neutro para la suma. En nuestro caso vamos a trabajar y vamos a ir explicando cada una de ellas. Iniciamos entonces con la primera. Iniciemos entonces con la primera propiedad, que es la propiedad conmutativa. Recordemos que la propiedad conmutativa, en este caso para la adición de números racionales, dice: el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la suma de dos fracciones, a sobre b más c sobre d, si yo invierto los valores, es decir, cambio de posición, c sobre d más a sobre b, el resultado no se va a alterar. Conmutativa viene de conmutar, es decir, cambiar, cambio de posición, y el resultado siempre se va a mantener. Un caso particular: si me piden hallar la suma de 6 sobre 5 más menos 4 sobre 9, resolvemos la operación y vemos que en el numerador multiplicamos en cruz 6 por 9 más menos 4 por 5, y el denominador el producto de los denominadores. 6 por 9 es 54, más menos por más menos 5 por 4, 20. Tenemos acá el producto de dos signos, 54, y más por menos da menos, por eso es que me da menos 20. Entre 45, 54 menos 20 es igual a 34 entre 45. Si yo cambio el orden de estas fracciones o de estos números racionales, el resultado se mantiene. La invitación es pues a que ustedes determinen el valor, el resultado de menos 4 sobre 9 más 6 sobre 5. Y pendientes, porque en el aula interactiva voy a realizar esta pregunta. Vamos ahora con la siguiente propiedad, la propiedad asociativa. Asociativa viene de asociar. Si yo tengo varios valores, lo que puedo hacer es tomar los primeros valores, los sumo y luego le sumo el siguiente. O puedo sumar los dos últimos y ese resultado le sumo el primero. Y así sucesivamente. El resultado con cualquier par de valores, en este caso números racionales, es decir, fracciones, que yo asocie o que yo sume, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces tenemos acá la forma general. Sean las fracciones, y tenemos 3 fracciones, pero recordemos que pueden ser más. Tengo a sobre b, c sobre d y el número racional e sobre f. Aplicando la propiedad asociativa se tiene que, si yo tengo la suma de los dos primeros, hallo el resultado y luego le sumo el último,
Es lo mismo que yo asocie los dos últimos valores, es decir, los sume, y el resultado le sume el primero. Me va a dar siempre el mismo resultado. Por ejemplo, tenemos este caso particular. Yo tengo estos tres números racionales. 4 sobre 3 más 8 sobre 5 más menos 3 sobre 2. Voy a asociar los dos primeros, es decir, voy a sumar los dos primeros y el resultado final le voy a sumar el último valor. Tengo 4 sobre 3 más 8 sobre 5 es 20 más 24 sobre 15. Recordemos, 5 por 4, 20, 3 por 8, 24, sobre 3 por 5, el 15. Y le sumamos el valor, el último valor que es menos 3 sobre 2 y lo dejamos igual. Resuelvo lo que tengo dentro del paréntesis, 20 más 24, 44 sobre 15. Es decir, el resultado de estas dos fracciones me dio 44 sobre 15. Ahora le voy a sumar el tercer número racional, que era menos 3 sobre 2. Resolvemos de la misma manera. Multiplicamos en cruz y los denominadores, el producto de los denominadores. 44 por 2, 88. Más menos 3 por 15, menos 45, sobre 30. 88 más por menos da menos, 45 sería 88 menos 45, eso da 43, sobre el denominador que ya me había dado 30. Tarea para el hogar. Ustedes van a determinar cuál es el valor para ver si se aplica la propiedad asociativa de 4 sobre 3 más 8 sobre 5 más menos 3 sobre 2. Te lo dejo como tarea. Ok, vamos entonces con la siguiente propiedad, la existencia del elemento neutro para la adición en Q, es decir, para la adición en los números racionales. ¿Cuál es el elemento neutro? Ya nosotros lo habíamos visto con los números naturales, con los números enteros, para la adición. Es ese número que hace que yo al sumarle otro valor me dé ese mismo valor. Es decir, el 0 era el elemento neutro para los números naturales y para los números enteros. Al igual va a ser para los números racionales, es decir, el elemento neutro para la adición en Q, es decir, para los números racionales, es el 0, puesto que si yo sumo un número racional más 0, o lo cambio, lo conmuto, 0 más ese número racional, el resultado no se va a alterar, sigue siendo ese número racional. Por ejemplo, caso particular, tenemos 2 más 3, 2 sobre 3 más 0 es el mismo 2 sobre 3. ¿Por qué? Porque yo no le estoy sumando ni quitando nada al 2 sobre 3. Y cambiando los valores, 0 más 2 sobre 3 es el mismo 2 sobre 3. Entonces el elemento neutro para la adición es el 0. ¿Por qué? Porque es el que se hace que se repita ese mismo valor. Y para finalizar entonces con las propiedades, vamos con la existencia del elemento opuesto para la adición en los números racionales, es decir, en Q. El elemento opuesto de un número, si yo tengo un número positivo, el opuesto a él va a ser el mismo número con el signo contrario. Es decir, el elemento opuesto del número racional A sobre B es menos A sobre B. Fíjate que el primer valor es positivo y cambia, el opuesto sería menos A sobre B, cambia de signo. Puesto que si yo sumo ambos valores, A sobre B más menos A sobre B, el resultado siempre va a ser 0. Si yo sumo un número y el opuesto a él, siempre el resultado va a ser 0. Caso particular. Si yo tengo, por ejemplo, el número racional 1 sobre 3 y voy a sumar el opuesto a él, es decir, si este es positivo, entonces sería menos 1 sobre 3. Si yo resuelvo esta operación, fíjate que yo tengo 1 por 3, 3, más menos 1 por 3, menos 3. Entre 3 por 3, 9. 3 más por menos, menos 3. Y 3 menos 3 es 0. Entre 9, porque ya habíamos visto que el denominador era 9. 0 entre 9 es 0. Entonces el opuesto de un número, de cualquier número, sea natural, sea un número entero, y ahorita que estamos trabajando con los números racionales, es ese mismo número, pero con signo contrario. ¿Y qué sucede? Que si yo sumo esos valores, el resultado que me va a arrojar siempre va a ser 0. Y aquí este caso particular. Con esto finalizamos por el día de hoy. La invitación es a participar en las aulas interactivas
observar el video en el Classroom, las guías y ponernos al día con todo. En las aulas interactivas, allí estaremos haciendo las evaluaciones y estaremos organizando todo lo requerido en la clase. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga.